Capítulo 1. Preludio. Me encantaban los juegos desde que era pequeño. La razón era sencilla. Al pasar todos mis días en un hospital, naturalmente, no tenía otra cosa que hacer que jugar. Y con el paso del tiempo, los juegos se convirtieron en parte de mi vida. Pero si has hecho algo durante mucho tiempo, es normal que te canses de ello. Joder, ¿esta decisión de la IA es real? ¿Por qué le da la curación a ese cabrón? En algún momento, no importaba a qué juego jugara, ya no era tan disfrutable como antes. No era una cuestión de género como AOS, RPG, FPS, etc. Cada juego que salía cada año era basura. Las tramas y los universos eran prácticamente calcados, y los sistemas carecían de profundidad. Yo quería un juego con algo más especial. Fue entonces cuando descubrí Dungeon & Stone. Tipo. Clic, clic. El género era RPG para un jugador. Era un juego indie extranjero. No tenía soporte para el idioma coreano y utilizaba gráficos de píxeles en 2D, algo poco habitual en estos tiempos. Para ser honesto, el juego estaba lejos de mi gusto. Aún así, era gratis, así que lo instalé para probarlo. No tardé en enamorarme de él. Vaya, casi morimos al final por culpa de este puto cura. Era un juego inusual en muchos sentidos. Cuando un personaje moría, había que entrenarlo desde cero. Los NPC eran esenciales para el progreso del juego, y el grado de libertad también era extremadamente alto para un juego de desplazamiento vertical. El sistema de habilidades y el universo eran atractivos, y la historia resultaba interesante incluso en inglés. Y lo que es más importante, había una extraña especificidad en este juego. Tap tap. Ta 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 ta. Como trabajadora del servicio público que acababa de ser destinada a trabajar en el metro, me sumergí de lleno en Dungeon & Stone. No era fácil. El combate en este juego no se hacía simplemente con HP/MP. Incluso con las estadísticas completas, un error de cálculo podía significar la desaparición del personaje con el que había estado jugando durante 3 meses. A por ello. Llevaba 2 años jugando a este juego y ni siquiera había llegado a la mitad. Renunciando a mi orgullo, busqué en internet una estrategia. Pero como no la encontré en sitios web coreanos, tuve que traducirla del inglés para leerla. Aún así, no fueron de mucha ayuda. Tampoco había muchos usuarios en el extranjero, así que había muy pocos artículos relacionados y ningún consejo útil. En lugar de aquellos que lo jugaron solo 1 o 2 meses y lo catalogaron como un juego fallido, yo, que llevaba 2 años explorando seriamente este juego, lo entendía mucho mejor. Así que dejé de buscar una estrategia. 3 arriba, 4 a la izquierda, 1 abajo, 2 a la izquierda, luego 6 arriba otra vez, y 4 a la derecha. Finalmente, evita la trampa y, bien. Este fue el juego que se me ocurrió cuando buscaba desesperadamente un nuevo juego al que jugar de cualquier manera. Por mucho que tardara, decidí seguir adelante por mi cuenta. Y... ¡uf! Así como así, llegué a donde estaba ahora. Puerta del abismo. Mi personaje actual estaba frente al portal conectado a la sala del jefe final. Pero, por supuesto, no vería el final hasta que volviera a visitar este lugar varias veces más. No era un juego en el que se pudiera derrotar al jefe en un solo intento. Aún así, podía sentir lo nerviosa que estaba ahora mismo por la rigidez de mis dedos. El jefe final. Puede que no signifique nada para algunos, pero me llevó 9 años llegar hasta aquí. No sería exagerado decir que este juego me había acompañado durante toda mi veintena. Incluso cuando me licenciaron de la función pública, cuando volví a la escuela después de años, e incluso el día que recibí una carta de aceptación para el trabajo que quería después de graduarme, siempre había jugado a Dungeon & Stone. ¿Quieres entrar? Cuando mi personaje se acercó al portal, me preguntaron si quería entrar. Por supuesto, hice clic en sí. Sin embargo, como se trataba de la sala del jefe final, volvió a aparecer un mensaje bastante siniestro. Puede que nunca vuelvas. ¿Todavía quieres entrar? Desde el punto de vista del jugador, era un aviso innecesario. ¿Por qué no iba a entrar aquí? Si /diagonal no. Cuando hice clic en sí, la pantalla pasó a una pantalla de carga. Observando el monitor ennegrecido, centré toda mi atención en el juego. ¿Cuántos patrones tendrá este tipo? ¿Cuáles son sus atributos? Tiene que tener un movimiento de muerte instantánea.
Debería olvidarme de intentar tener éxito a la primera y reunir toda la información posible, porque puede que tenga que desechar por completo el método o la combinación de nivelación. Mi cerebro, estimulado por la excitación y la anticipación, solo pensaba en el jefe final, por lo que me di cuenta un paso demasiado tarde. Has llegado al abismo. Tutorial completado. ¿Tutorial completado? No, espera. ¿Por qué está escrito en coreano? ¿No estaba Dungeon & Stone solo en inglés? La transmisión comenzará ahora. En el mismo momento, una luz brillante estalló. La luz era tan intensa que era difícil creer que venía a través de una pantalla. ¡Uf! ¡Joder! Mis ojos. En un instante, todo se volvió blanco. Sentí un zumbido en los oídos y un calor desconocido me tocó la piel. Mi mente se nubló rápidamente, como si me hubieran administrado una inyección anestésica. Normalmente confiaba en mi capacidad para hacer frente a las crisis, pero en ese preciso momento no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Flash. Perdí el conocimiento cuando la luz se hizo más intensa. Y cuando volví a abrir los ojos, era un bárbaro dentro del juego. Fin del capítulo 1. Capítulo 2, Tutorial 1. Cerré los ojos y me pregunté: si este es el comienzo de un juego muy poco amistoso, ¿qué debo hacer ahora? En primer lugar, tenía que hacerme una idea de la situación y aprender algo de información. Podía sentir cómo mi mente se aclaraba poco a poco. Recordando esta primera tarea que me había impuesto, abrí lentamente los ojos y volví a comprobar lo que me rodeaba. Por desgracia, eran los mismos que antes. El hecho de que estuviera en un espacio abierto en el bosque, que la luz que iluminaba el oscuro entorno no fuera una farola LED sino una antorcha parpadeante, y que hubiera salvajes musculosos allá donde mirara. Joder, definitivamente mis ojos no me engañaban. No sé qué hacía esta gente aquí en mitad de la noche, pero parecían bastante entregados. ¡Felicidades! Jóvenes guerreros, gritó uno de los salvajes en medio de la tribu. Ese hombre del medio es el jefe de la tribu, pensé. Bueno, eso no era importante. El jefe continuó. A partir de hoy, abandonaréis la tierra sagrada y renaceréis como verdaderos guerreros. Cerré los ojos, filtrando las palabras del cacique por un oído. No soy médico, pero si tuviera que autodiagnosticarme, probablemente tendría síntomas de desmayo ahora mismo. Ahora, dad un paso al frente uno a uno y elegid el arma que más os convenga. Así que, pensemos de nuevo. ¿Qué estaba haciendo justo antes de esto? Al recordar los acontecimientos que acababan de suceder, de repente me vino a la mente una idea. Había estado jugando a un juego. Tenía delante la sala del jefe final y había activado el portal mientras reprimía mi excitación. Entonces, de repente, empezó a aparecer un mensaje que decía que el tutorial se había completado y una transmisión y una luz brillante. Y entonces, cuando volví en mí, estaba aquí. De alguna manera, ahora estaba más confuso. Salkarak, el tercer hijo de Fanum. Primero, necesito comprobar el estado de mi cuerpo. No sentía ningún dolor, pero nunca se sabe. Con ese pensamiento en mente, miré hacia abajo e inmediatamente me puse rígido. ¿Qué es esto? Un hacha a 2 manos. Excelente. Las manos que vi eran tan grandes que casi parecían vulgares. Y sorprendentemente, se movían según mi voluntad. Ya que estaba, eché un vistazo a las demás partes de mi cuerpo y eran todo un espectáculo. Además de no llevar camisa, en mis músculos rugosos se dibujaban tatuajes de todas las formas y estaba a la altura de los ojos de aquellos humanos gigantes. Intenté ordenar toda esta información. No, en realidad, no había nada que ordenar. Por alguna razón, me había convertido en un salvaje. Karak, el tercer hijo de Fanum. Ahora eres un guerrero. Secuestro, cámara oculta, o tal vez un experimento psicológico. Inmediatamente borré estas posibilidades de mi cabeza. Sería una tontería en esta situación crear falsas esperanzas forzando teorías que no funcionaban. Sería más productivo aceptar esta realidad y seguir adelante. Lo que me estaba ocurriendo ahora mismo era algo que la ciencia o el conocimiento moderno no podían explicar. Además de este gran cuerpo, había muchas otras razones que lo apoyaban. Siguiente. En primer lugar, el idioma que hablaban los salvajes no era coreano, ni inglés, ni siquiera español. Era un idioma que no había encontrado en ningún medio en toda mi vida.
Sin embargo, podía entender este idioma con la misma naturalidad que mi lengua materna. Era como si este conocimiento se hubiera grabado en mi cerebro. Sal, Ainar, segunda hija de Fenelín. En segundo lugar, estaba acostumbrada a esta situación. Puede sonar absurdo, pero era cierto. Al principio, todo me había parecido desconocido, pero ahora que había recobrado el sentido, tenía una extraña sensación de déjà vu. Has elegido una espada. Una buena elección para un guerrero inteligente como tú. El hecho de que los jóvenes bárbaros eligieran sus armas uno tras otro. Ya lo había visto antes. Esto recordaba a la introducción de Dungeon and Stone. Para ser precisos, cuando se seleccionaba, bárbaro, entre las distintas clases, el juego siempre empezaba así. Pero, ¿es solo una coincidencia? El juego al que estaba jugando cuando la luz misteriosa me tragó era Dungeon and Stone, y el personaje con el que estaba jugando era un bárbaro. Ainar, la segunda hija de Fenelín. Te has convertido en una guerrera. Que las bendiciones de Ravdonia te acompañen. ¿Qué? Decidí dejar de resumir las teorías restantes. Ravdonia, el nombre que el jefe acababa de mencionar, hacía que todas ellas carecieran de sentido. Ahora sabía dónde me encontraba. Estaba dentro del juego al que llevaba jugando casi 10 años. Mazmorra y piedra. ¿Qué es esto? ¿Por qué habla por mí? Cuando miré al salvaje que estaba a mi lado, me quedé helado. Incluso a simple vista, era diferente de los otros salvajes. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Su respiración era agitada y sus ojos estaban llenos de confusión. Y él sabía de mazmorra y piedra. ¿Podría ser que estuviera en la misma situación que yo? Sentí la necesidad de comprobarlo, pero por desgracia no pude ni intentarlo. ¿Quién acaba de abrir la boca? La voz era tan alta que perforó mis tímpanos y mi mente se quedó en blanco por un momento. Pero eso no duró mucho. No sabía cuándo había llegado, pero ver al cacique mirándome me despertó. ¿Fuiste tú? Nada más hacer la pregunta, negué con la cabeza. Y naturalmente, miré al salvaje sentado a mi lado. Fue un movimiento rápido que me sorprendió incluso a mí mismo. El jefe también movió su mirada hacia el bárbaro en lugar de hacer más preguntas. Lo siento, pero fuiste tú quien habló. ¿Eres tú?, preguntó el cacique al bárbaro que estaba a mi lado. ¿Perdón? Pregunté si eras tú el que acababa de murmurar. Recién ahora me daba cuenta, pero la expresión del jefe era peculiar. No puede estar actuando así solo por el ruido. Ah, ¿te refieres a Dungeon and Stone? ¿Qué pasa con eso? Este tipo no parece haber entendido la situación aquí. Así que fuiste tú. Un breve atisbo de lástima pasó por los ojos del cacique mientras apretaba la mandíbula. Sintiendo una sensación de ominosidad por una razón desconocida, inconscientemente di un paso a un lado. Entonces, el hombre que estaba a mi lado inclinó la cabeza y preguntó: ¿esto es como un acontecimiento? Me he dado cuenta demasiado pronto. No pude ver lo que ocurrió a simple vista. Algo destelló, seguido de un sonido horripilante. Deslizar. Eso fue todo. El fugaz momento pasó y una cabeza cayó al suelo con un sonido sordo. La cabeza siguió rodando. Era una visión brutal que parecía casi irreal. El cuello de un hombre fue cortado delante de mis ojos. Se veían los huesos y los cortes transversales de los músculos. Algo blanco me salpicó la cara, junto con sangre y carne. ¿Qué es esto? ¿Es grasa? No podía estar seguro. No fue tan impactante como pensaba. No hubo sensación de náuseas ni agotamiento mental como en las películas, y tampoco perdí la cordura. Chorro. Mientras veía la sangre salir a chorros de la garganta del hombre, solo una pregunta permanecía en mi cabeza. ¿Por qué demonios lo había matado el cacique? Un espíritu maligno residía en el alma de Oreum, hijo de Cadwa. Jóvenes guerreros, borrad de vuestra memoria las palabras que el espíritu maligno acaba de pronunciar. En el momento en que escuché las palabras del jefe, todo se juntó en mi cabeza. Número 2. Si esto se revela, moriré. Número 3. Esa cabeza en el suelo podría haber sido la mía. Cuando llegué a esa conclusión, escalofríos recorrieron mi espina dorsal, cosa que ni siquiera había sucedido al ver cómo le cortaban la cabeza a alguien. Vulcano. Date prisa e informa de esto al templo con el cadáver. ¿Qué debemos hacer con la ceremonia de mayoría de edad? Procederé. Un charco de sangre se había derramado,
pero la ceremonia de mayoría de edad se reanudó. Debía de ser algo habitual aquí, porque, tras mirar a su alrededor, nadie había pestañeado siquiera. Lo mismo ocurría con los jóvenes guerreros. Tal vez se deba a que he jugado tantos juegos poco amistosos. Nadie me dijo qué hacer, pero estaba seguro de lo que tenía que hacer ahora. Termina tu ceremonia de mayoría de edad a salvo sin que nadie descubra que eres un espíritu maligno. Si fuera un juego amistoso, aparecería un mensaje como este. Recordando esta nueva tarea, obligué a que cesara el temblor de mi cuerpo. Y usando los comportamientos de los demás como guía, copié sus expresiones faciales. Nadie podrá detectar en mí nada fuera de lugar, porque para ellos no seré más que un espíritu maligno que ha poseído el cuerpo de alguien. Siguiente. Pero entonces me di cuenta de algo, y mi corazón se hundió. El cuarto hijo de Kenik, Sirem, un paso al frente. No sé mi nombre. Este era un asunto serio con mi vida en juego. Si no doy un paso adelante incluso después de que mi nombre haya sido llamado, definitivamente pareceré sospechoso. Siguiente. Bueno, supongo que podría decir que lo escuché mal. Obviamente, eso es mucho más probable. Pero si me preguntas si puedo estar seguro, eso es una historia completamente diferente. ¿Y si no funciona? ¿Y si el jefe sospecha y me interroga? No sería capaz de responder nada. Siguiente. La ansiedad disparó las hormonas de mi cerebro. Pensamientos positivos comenzaron a venir a mi mente. Pensamientos cobardes como, si soy el último en pasar al frente, no importará si no sé mi nombre, ¿verdad? Siguiente. Me sentí patético. ¿Dependiendo de la suerte? ¿Cuándo nunca he tenido suerte un día en mi vida? El hecho de haber sido convocado a este lugar mientras jugaba lo dejaba perfectamente claro. Para que un tipo como yo superara esta crisis, necesitaba un plan más probable. Así que seguí mirando a mi alrededor. Siguiente. Con la barbilla mirando al frente, examiné las expresiones faciales, los movimientos y los hábitos de los demás en mi visión periférica. Mientras lo hacía, se me ocurrió un método. Siguiente. Por supuesto, este método tampoco estaba garantizado al 100%. Sin embargo, disponía de poco tiempo y tenía que tomar una decisión definitiva. Esta era la forma más probable de vivir. Siguiente. 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 Las llamadas continuaron. Conté unos 2 segundos entre cada llamada y el paso adelante del guerrero. Y entonces, cuando había repetido esto unas 8 veces. Sal, Bjorn hijo de Yandel. Finalmente, el momento tan esperado había llegado. Incluso después de 2 segundos, nadie dio un paso adelante. Al darme cuenta, di un paso adelante. Orgulloso y con los hombros extendidos, caminé hacia el jefe. Un ruido sordo. No es que no tuviera miedo. Incluso en ese momento, mientras caminaba hacia adelante, no estaba seguro de que ese fuera mi nombre. Tud. Pero si mi juicio es erróneo, el jefe loco sospecharía inmediatamente y me detendría. Y preguntaría, ¿quién es tu madre? Yo no sería capaz de responder. Sin embargo, Tud. No dudé. Aunque mi corazón latía con fuerza, controlé mi respiración y continué dando un paso adelante. La razón era simple. Había decidido que este era el momento más probable para dar un paso adelante. Joven guerrero, elige tu arma. Al final, mi hipótesis era correcta. No había duda en los ojos del jefe cuando me miró. Era una mirada cálida, como cuando trataba con los otros jóvenes guerreros. Contuve la respiración, reprimiendo una extraña excitación. Había sobrevivido. Asterisco más tarde asterisco. No habían pasado ni 10 minutos desde que abrí los ojos, pero he aceptado la realidad a la que me enfrento ahora tal y como es. A algunos les puede parecer extraño, pero negarlo no tenía sentido. Esto no era un sueño. Bjorn Yandao. A partir de ahora, debo vivir con este nombre. No, no solo el nombre, sino que tengo que ser realmente este bárbaro por tiempo indefinido. Sin saber cómo podría volver a casa, y si eso era siquiera posible, me di cuenta de que por ahora no sabía nada. Supuse que, si se cumplían las claras condiciones de victoria del juego, podría regresar. Pero aún era demasiado pronto para sacar conclusiones. Sinceramente, esperaba que no fuera así. Ni siquiera me he pasado la versión 2 de cómo iba a pasarme este juego en la vida real. Puede que tenga que vivir aquí para siempre.
Por eso, la selección de armas era importante. Arrastrarla podría levantar sospechas, pero aún así examiné cuidadosamente cada arma una por una. Una espada de una mano, una gran espada de 2 manos, una maza, un garrote de hierro, una lanza, un arpón, un hacha de 2 manos, un mayal, un martillo grande y algunas más. No había arcos ni varitas. A estos salvajes bastardos no parecían importarles los curanderos, magos o arqueros. Teniendo en cuenta su enorme constitución, esto era un hecho. Bjorn, hijo de Yandel. Rápido, elige tu arma. A medida que pasaba el tiempo de mi selección, el jefe de la tribu comenzó a urgirme para que me apurara. Finalmente organicé mis pensamientos. Los bárbaros no tienen talento natural para la magia, pero tienen grandes capacidades físicas. Por eso, cuando jugaba con bárbaros, siempre les daba armas cuerpo a cuerpo y los colocaba en la vanguardia. Por curiosidad, una vez intenté jugar con un bárbaro arquero, pero no sirvió de nada. Su verdadero valor siempre se revelaba en el combate cuerpo a cuerpo. Y entre esos. Esto. Después de mucha deliberación, elegí un arma. HMM. El jefe, que alababa a los otros jóvenes guerreros después de cada selección, mostró una reacción peculiar esta vez. Su sentimiento era totalmente comprensible. Bjorn, hijo de Yandel. Ahora eres un guerrero. Había elegido un arma que nadie quería. Asterisco en otro lado asterisco. En ese mismo momento, dentro de una habitación oscura con luces tenues. La información del personaje y el diario son registrados y enviados al administrador. El ventilador del cuerpo principal, que había estado apagado, empezó a girar y la luz del monitor iluminó la habitación vacía. Sin embargo, el arranque no progresó correctamente. Bep, 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 bep. La escritura se detuvo en la pantalla 2 con fondo negro. Según el sonido bip, había un error. La ceremonia de mayoría de edad se ha completado con éxito. El nuevo equipo ha sido equipado. El nivel total del objeto aumenta en más 12. Como si alguien lo estuviera escribiendo en tiempo real, solo esos sonidos resonaban silenciosamente en la habitación desocupada. Sin fin, continuamente. Asterisco estadísticas del personaje asterisco. Bjorn Yandel. Nivel 1. Físico, 25. Espíritu, 35. Habilidades especiales, 1. Nivel de objeto, 24, nuevo más 2, 4. Poder de combate general, 67, nuevo más 6. Fin del capítulo 2. Capítulo 3, Tutorial, 2. Bárbaro. La primera vez que jugué con un personaje de esta clase, el arma que elegí fue el gran espadón. ¿Por qué? Porque era genial. Me había imaginado lo guay que sería blandir una espada con las 2 manos y dar vueltas como un loco en medio de un campamento enemigo. El problema era que morían con demasiada facilidad. Fascinado por los bárbaros, empecé mi propia investigación. ¿Cómo podía mantener vivo a un bárbaro? Incluso después de muchos intentos, mis personajes bárbaros seguían muriendo con demasiada facilidad. Por mucha capacidad de supervivencia que tuvieran, se convertían en berserkers. Era como caminar por la cuerda floja en cada batalla. Esto hacía de los bárbaros un personaje inestable. Entonces, en algún momento, empecé a sentirme escéptico. ¿Realmente tengo que usarlo como repartidor de daño? Los bárbaros tenían la mayor capacidad de supervivencia entre las clases y su fuerza potencial también era alta, lo que significaba que podían llevar adamantium. Aunque no eran tan buenos como un enano con sus habilidades especiales, los bárbaros tenían habilidades básicas como tanque. Bueno, para ser honesto, realmente no quería ser un tanque bárbaro. Pero tampoco quería que todo ese tiempo investigando a los bárbaros se desperdiciara, así que lo probé. Y después de algunas pruebas y errores, creé mi propio personaje. ¿Qué es este personaje tramposo? Sin pensármelo 2 veces, abandoné al enano que había usado originalmente como tanque. ¿Y qué si no puede librar una batalla emocionante? Siempre valoré la eficiencia, y era un jugador que podía ignorar los gustos personales si ayudaban a la estrategia. Al igual que esta decisión ahora. Tud. Cuando volví a mi lugar después de elegir un arma, pude sentir que los otros salvajes me miraban. ¿Nunca habían visto a un bárbaro con un escudo? Volví a mi sitio con una expresión digna e inquebrantable, como un auténtico bárbaro. No había necesidad de actuar esta vez. Siguiente. No me arrepentí de mi decisión.
Había 3 razones para ello. Una, entre las opciones de armas iniciales, el escudo era la más cara cuando se revendía. 2. Existía una gran posibilidad de que, aunque tuviera una espada en la mano ahora mismo, no fuera capaz de usarla correctamente. En tercer lugar, en última instancia, quería construirme un bárbaro con escudo. Tomé la decisión más racional que podía tomar por hoy. Con esto, te has convertido en un guerrero. Después de elegir un arma y volver a mi asiento, por fin me dieron algo de tiempo para pensar. Mientras los otros salvajes celebraban su ceremonia de mayoría de edad, decidí especular sobre la causa de esta situación. Debería haberlo pensado antes, pero, bueno, ¿qué podía hacer? Había estado demasiado ocupado salvando mi vida. Has llegado al abismo. Resumamos el curso de los acontecimientos. Había llegado a la sala del jefe final. Lo más probable es que ese fuera el detonante. Espera un minuto, entonces, ¿quién era el otro tipo que murió antes? ¿Significa eso que también había llegado a la sala del jefe final? Puede que sí. Había un montón de gente en el mundo, y algunos de ellos estaban obligados a ser raro como yo. Saltémonos esa parte por ahora. Tutorial completo. Tomé este mensaje así. Te he enseñado todo lo que tenía que enseñarte, así que usa este conocimiento para sobrevivir. No sabía quiénes eran, pero tenían que ser unos bastardos despiadados. Si realmente hubieran querido que sobreviviera, deberían haber incluido una explicación sobre el espíritu maligno. Casi me habían matado al llegar por eso. Gilipollas. Ja. Quizá era porque estaba dentro del cuerpo de un bárbaro, pero me estaba costando controlar mis emociones como normalmente. Por esa razón, abandoné esa línea de pensamiento. Excitarse podría traer problemas, y no es propio de mi pensar en él, ¿por qué? Y estresarme. Lo que ha pasado ya ha pasado y no había vuelta atrás. Era más productivo concentrar mi energía en pensar cómo superar esta situación. Así que... Vale, pensemos en eso por ahora. ¿Cómo sobrevivo a esto? Asterisco más tarde asterisco. La ceremonia de la mayoría de edad había terminado y yo estaba caminando por el bosque. El jefe estaba al frente y los jóvenes bárbaros atrás. Todos parecían divertirse como si fueran a un picnic. Pero yo no podía reírme con ellos, porque conocía su destino final. Alto. El lugar al que llegamos después de atravesar el espeso bosque era la muralla de un castillo de fácilmente 30 metros de altura. Abran la puerta. La puerta del castillo se abrió con el sonido de un tosco mecanismo. La velocidad era lo suficientemente lenta como para hacerte bostezar. Pero los jóvenes bárbaros contemplaban el espectáculo como si hubieran olvidado cómo respirar. En medio del peculiar silencio, una ciudad gris apareció finalmente más allá de las puertas. Ravdonia. Al menos por este momento, el brillo de mis ojos no parecía muy diferente del de los demás. Caminos organizados y estructuras de piedra, y una altísima aguja que podía verse atravesando el cielo. Nunca había soñado que vería en la vida real esta imagen que solo había visto en la ilustración de la pantalla de carga. Maldita sea. Guerreros. Al abrirse la puerta, el jefe de la tribu se dio la vuelta y gritó. Esperaba que nos dijera algunas palabras sabias antes de despedirnos, pero... Váyanse. Vuestro destino está allí. No había necesidad de discursos aburridos para los bárbaros. Ah. Los bárbaros, que acababan de entrar en la edad adulta, corrieron hacia la ciudad gritando. Yo no quería, pero grité y le seguí. Probablemente hay gente durmiendo profundamente dentro de esos edificios poco iluminados, pero ¿qué importaba eso? Yo era un bárbaro. ¡Boom! El sonido de la puerta cerrándose se oyó detrás de nosotros. Por supuesto, a ninguno de los bárbaros le importó. Los bárbaros sobreexcitados corrieron durante mucho tiempo antes de finalmente calmarse y reducir la velocidad. Solo entonces fui capaz de continuar con calma mis pensamientos. Actualmente, estaba teniendo emociones contradictorias. Sentía miedo por la situación que me había encontrado, pero también una especie de anticipación por formar parte del mundo de mi juego favorito. Era un poco ridículo. Justo antes había decidido centrarme únicamente en sobrevivir, y aún así estas emociones seguían floreciendo. Definitivamente no podía ser normal. Aunque yo no era nada comparado con estos bastardos salvajes. ¡Alto! El bárbaro tipo jefe que corría al frente se detuvo, se dio la vuelta y gritó con orgullo. Creo que me he perdido.
Los salvajes murmuraron entre ellos ante la impactante confesión. El tercer hijo de Fanum, Karak, nos ha descarriado. No tiene ninguna cualificación como jefe. Tiene que asumir su responsabilidad. Mentira. Todos ustedes lo siguieron voluntariamente. ¿Así era una sociedad bárbara? De corazón frío. Entiendo. Basta. Admitiré que no soy digno y renunciaré como jefe. Karak, el segundo o tercer hijo de Fanum, inclinó profundamente la cabeza y volvió al grupo. Fue una mujer bárbara la designada como siguiente jefe. Ainar, la segunda hija de Fenelin. La sabia Ainar nos guiará por el buen camino. La mujer bárbara lideró el grupo en primera fila y sonrió ante las palabras de aliento. Sin embargo, no tardó en seguir los mismos pasos que el anterior jefe. Creo que he perdido el camino. Sorprendentemente, sus palabras se sincronizaron sin errores. Increíble. Debemos llegar al laberinto dentro del tiempo establecido. Ainar no tiene calificaciones como jefe. Así es. Angustiados, los bárbaros comenzaron a discutir urgentemente a quien debían nombrar como tercer jefe. Creo que el segundo hijo de Tetrán estaría bien. No. No lo creo. En su lugar. ¿Estos niños no tienen cerebro? ¿De verdad no se dan cuenta de que no importa quién tome el liderazgo, no llegarán a su destino? A este paso, incluso será mi turno. Me aparté silenciosamente del grupo y me acerqué al segundo jefe. Con una estatura de alrededor de 1,80 metros, se mantenía ligeramente alejada del grupo con una expresión de desaliento en su rostro. «Bjorn, hijo de Yandel, ¿has venido a culparme a mí también?» De ninguna manera. Para mí, todos eran iguales. Sacudiendo la cabeza, la mujer bárbara ladeó la cabeza. ¿Entonces por qué? No necesito consuelo. No. He venido a mostrarte cómo encontrar el camino. ¿Es eso cierto? ¿Cómo? Señalé a alguna parte con la mano. Solo tienes que seguirlos. ¿Simplemente seguirlos? Parecía que no se lo podía creer. Ejercitando mi paciencia, se lo expliqué con lógica, paso a paso. Una ciudad en medio de la noche. Todas las luces de las calles estaban apagadas. Sin embargo, teniendo en cuenta que era de noche, había bastante gente por las calles. Toda la gente iba vestida con armaduras en lugar de ropa de diario. ¿Hacia dónde se dirigían? Ciertamente. Eso tiene sentido. Lo intentaré. La mujer bárbara volvió al grupo y gritó, encontré un camino, y los bárbaros detuvieron el proceso de selección del tercer jefe y vitorearon. Sí, Ainar. Guerrero sabio. De todos modos, el grupo comenzó a moverse de nuevo. Parecía que iban por el camino correcto, ya que cada vez había más gente armada en los alrededores a medida que pasaba el tiempo. En algún momento, empecé a ver a lo lejos un montón de luces que se extendían en todas direcciones. Si hemos llegado hasta aquí, al menos no nos perderemos. Es el laberinto. Veo el laberinto. La dimensión de la batalla divina. Una de mis mayores preocupaciones ahora mismo era si entrar en el laberinto era la decisión correcta. Lo siento. El laberinto está llamando mi alma. Los bárbaros en el crisol de la excitación no se darían cuenta si me escabullo de la manada. De esa forma, no tendré que entrar en el laberinto ni luchar contra monstruos a muerte. Sin embargo, aunque conozco este hecho mejor que nadie, sabía que esto no concluiría mi dilema. Porque sé que huir no es la solución. Dungeon Stone tenía un sistema de impuestos. A partir de los 20 años, todos los habitantes de la ciudad debían pagar impuestos y no hacerlo se castigaba con la muerte. Oír esto te haría pensar que es un juego estúpido, pero si te aprendes el universo del juego, este sistema estaba bastante justificado. No creo que sea algo de lo que preocuparse ahora mismo, pero... Ainar. Aceleremos. Oh. De todos modos, tenía que ganar dinero. Por supuesto, mi método para hacerlo no tenía que ser necesariamente entrar en el laberinto y luchar contra monstruos. Incluso si encontraba trabajo en una taberna, no tendría problemas para encontrar un lugar donde comer y dormir, a menos, claro, que fuera un bárbaro. Los bárbaros eran los únicos personajes a los que se les daba un arma desde el principio del juego. Esto era por una razón muy simple. ¿Bárbaro? Lo siento. Ya encontré a alguien. Vete. Aquí no hay nada para un bárbaro. ¿Qué vas a romper esta vez?
Los bárbaros no podían tener trabajos ordinarios. Debido a la forma en que estaba configurado el juego, no había otra forma de que los bárbaros se ganaran la vida que luchando contra monstruos en los laberintos. Bueno, no estoy seguro de cómo se desarrollará esto en la vida real. Puede que encuentre trabajo más fácilmente de lo que pensaba. Pero separarme del grupo solo por esa corazonada no me sentaba bien. Quedan 10 minutos para el cierre. Date prisa en entrar. El laberinto solo abría una vez al mes en el juego. En otras palabras, si no entraba esta vez, tendría que sobrevivir en esta ciudad durante un mes. ¿Y si no encontraba trabajo en ese tiempo? ¿Y si nadie estaba dispuesto a contratar a un bárbaro? Bueno, el futuro era sombrío. Incluso si sobrevivía una semana con la comida que me proporcionaba el jefe de la tribu, tendría que sobrevivir el tiempo restante con restos de comida y desperdicios. Tal vez incluso moriría de hambre antes de eso. Una cosa era segura. Incluso si aguantaba eso, mi cuerpo sería completamente diferente a como es ahora. Seré el primero en entrar. No. Yo soy el primero. Hambre, frío y dormir en condiciones insalubres. Yo sabía mejor que nadie lo devastador que eran para el cuerpo humano. Así que, si iba a entrar de todos modos, lo más razonable era hacerlo ahora, cuando mi físico estaba en óptimas condiciones. El problema es que podría estar acortando mi vida. Estaba sumido en mis pensamientos cuando alguien me agarró del hombro. Bjorn, hijo de Yandel. Cuando miré, era esa mujer bárbara. Su nombre era Einar, la tercera hija de Fenelin. La segunda hija. De todos modos, ¿qué quiere de mí? Todos los demás guerreros ya han entrado en el laberinto. Los únicos que aún no hemos entrado somos tú y yo. Ah. No es de extrañar que estuviera tranquilo. Mirando alrededor, no quedaba mucha gente en la plaza, por no hablar de otros bárbaros. Einar, como segundo jefe del grupo, parecía haber venido a ocuparse de mí, que estaba de pie sin hacer nada. Tenemos que darnos prisa. Como llegamos tarde, no hay mucho tiempo. En ese momento, levanté la cabeza y miré al frente. El portal, que antes emitía una luz intensa desde lejos, había disminuido notablemente de tamaño. Justo entonces, el guía volvió a informarnos del tiempo restante. 5 minutos para el cierre. 5 minutos, era más justo de lo que había pensado. Iba a tener que tomar una decisión pronto. Entra primero. Te seguiré detrás. De acuerdo. Ainara asintió y se dirigió hacia el portal, lo que agravó mis problemas. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Como alguien que favorecía profundamente la eficiencia, prefería hacer las cosas con rapidez, pero no era fácil tomar una decisión esta vez. A diferencia de un juego, mi vida real dependía de esto. Bjorn, hijo de Yandel. Estaba a punto de dar involuntariamente un paso atrás, cuando Einar, que había estado caminando hacia adelante, se dio la vuelta de repente. Gracias por lo de antes. No hay nada que agradecerme. Y hay una cosa que quiero preguntarte. Cualquier cosa que no sea el nombre de mi madre, claro. Asentí y Einar preguntó con voz completamente sincera, ¿cómo puedo ser sabio como tú? En mi vida he visto a un bárbaro tan inteligente como tú. Quiero ser como tú. ¿Cómo ser inteligente? Era una pregunta realmente difícil de responder. Para ser honesto, me pregunté si sería más rápido simplemente nacer de nuevo. No, espera, ¿por qué estaba siquiera pensando en esto? Simplemente dale una respuesta aproximada y que siga su camino. Siempre hay que pensar antes de actuar. Ya veo. Lo dije sin pensarlo mucho, pero Einar meditó mis palabras con expresión seria. Y dijo algo un poco inesperado. Gracias por tu consejo. Si vuelvo del laberinto, te lo pagaré. ¿Qué quieres decir con, sí? Me pregunté. Sonaba demasiado extraño para salir de la boca de un bárbaro. Así que, a diferencia de mi yo habitual, le hice una pregunta innecesaria. ¿Tienes miedo de morir? ¿No es obvio? Claro que tengo miedo a morir. Los otros guerreros probablemente también, aunque no lo demuestren. ¿Es eso cierto? Para ser honesto, sus palabras no me impactaron. Los bárbaros del juego no podían sentir miedo, y la realidad no parecía muy diferente. Cuando me callé, Einar añadió, nacimos guerreros. Si no luchamos, morimos. Su tono era torpe y rígido, pero de algún modo pude entender perfectamente lo que intentaba decir. Ya veo.
como nacieron bárbaros, no tuvieron elección, igual que yo. Si no mataban a los monstruos del laberinto, no podrían sobrevivir en esta ciudad, por eso aprendieron a superar sus miedos desde pequeños. Sí, eso era todo. Por eso aparecían como salvajes. Nos vemos vivos. Bjorn, hijo de Yandel. Einar pronto entró en el portal. Queda un minuto para el cierre, dijo el guía. Ahora no había nada que me detuviera. Solo mi decisión. Como la frase al entrar en la sala del jefe final, tenía dos opciones. Sí o no. Mis complicados pensamientos se aclararon. Sí, prefiero pensar que es un juego. Siempre que jugaba, lo hacía con énfasis en la eficiencia en aras de un objetivo. Antes de moverme, siempre consideraba primero la probabilidad y siempre me movía con el siguiente paso en mente. Si consideraba que mis acciones iban a suponer una pérdida, aunque hubiera un beneficio inmediato, elegía no. Si no, elegía sí. Así que, en realidad, nunca me planteaba una pregunta. La puerta se cerrará pronto. Atrás. Corrí hacia adelante. En el fondo, el miedo hervía como cuando el jefe me había llamado por mi nombre. Ni que decir tiene que, al haber sido enfermizo durante toda mi vida, no tenía ni la más mínima experiencia en la lucha con puños. Pero, ¿enfrentarme a monstruos? Ya me temblaban las rodillas. Es demasiado peligroso. Sin embargo, ahora había una oportunidad. Ahora mismo, tengo el cuerpo de un bárbaro ridículamente fuerte y los conocimientos adquiridos al subir de nivel a miles de personajes. Por encima de todo, tengo el gran objetivo de sobrevivir. Así que no tenía elección. Aunque sé mejor que nadie que se trataba de una decisión que podría acarrear terribles consecuencias y que cualquier persona en su sano juicio no elegiría, me había hecho a la idea. Has entrado en la cueva de cristal del primer piso. Que esta es la decisión más razonable. Fin el capítulo 3. Capítulo 4, Tutorial 3. En lo que respecta a Dungeon and Stone, yo era un experto. ¿Qué tipo de monstruos iban a aparecer y de dónde, qué comportamientos tenían y cuáles eran sus puntos débiles, podía recitarlo sin problemas. Basándome en esto, tomé mi decisión final. Con la combinación del cuerpo de un bárbaro y mis conocimientos del juego, podría sobrevivir en este laberinto sin problemas. O al menos eso creía. Vaya. En cuanto entré en el laberinto, mis ojos se oscurecieron. No como una metáfora del futuro, sino literalmente, no se veía nada. Probablemente ni siquiera me daría cuenta si alguien me pusiera una venda en los ojos ahora mismo. Realmente no habría mucha diferencia. Joder. Sentí como si me hubieran dado una fuerte bofetada en la nuca. Los otros bárbaros solo llevaban un arma cada uno, así que tampoco tuve dudas. No debería hacer falta una linterna en el primer piso porque los cristales de la pared actúan como fuente de luz. Por supuesto, la primera planta también tiene una zona oscura. Excepto por la parte más exterior que lleva al segundo piso, la zona oscura estaba estrictamente en una sección. ¿Caí en esa sección? Me pregunté rápidamente. Al entrar en un laberinto, la posición inicial era aleatoria. Es decir, se supone que es aleatoria, pero nunca te arrojaban a un lugar así. Incluso si empezabas en las afueras, siempre había un cristal brillante cerca. Sin embargo, este no era el mundo del juego a través de un monitor. ¿Y si todas esas cosas eran una especie de comodidad que los creadores del juego proporcionaban al jugador? ¿Y si, en realidad, un punto de partida de mierda como la zona oscura era la norma? De ser así, eso podría explicar mi situación actual. Sí, tenía que ser así. Si todo el primer piso era así, no confiaba en sobrevivir ni un solo día. Ah. Pude calmarme después de organizar mis pensamientos. Afortunadamente, mis ojos ya se habían adaptado a la oscuridad, así que estaba mucho mejor que antes. Sin embargo, aún solo podía distinguir contornos. Al menos la situación no era tan grave como para morderme la lengua y suicidarme. Decidí seguir adelante y verificar lo necesario. Después de todo, por fin estaba solo. Ventana de estado, ventana de equipo, información del personaje, estado, inventario. Comprobación del diario, y a la mierda mi vida. Por supuesto, nada de eso funcionó. Bueno, de todas formas, no esperaba que lo hiciera. Vámonos. Con el escudo en una mano y agarrado a la pared con la otra, avancé. Mi velocidad era ligeramente superior a la de un gateo. Bueno, quizás no.
Tal vez arrastrándome sería más rápido, pero no podía ir más rápido que esto. Era peligroso. Ah. De repente, un dolor agudo estalló en mi tobillo. Sentí un dolor que nunca había sentido en mi vida y mis nervios se volvieron locos. Pero aún en esa situación, intenté comprender lo que había pasado. ¿Qué había salido mal? Incluso sin un registro de batalla, la respuesta llegó rápidamente. El personaje ha pisado una trampa Goblin. Joder, acabo de pisar una trampa. Asterisco luego de confirmar el dolor asterisco. ¿Dónde me equivoqué? La respuesta llegó fácilmente. El escudo me daba sensación de estabilidad, pero también me ocultaba gran parte de la vista. Si me hubiera puesto el escudo en el cinturón y me hubiera centrado en vigilar mis pasos, quizá habría visto la trampa en mi camino. ¿De qué sirve un escudo si no puedes ver? Debería haberme centrado en la practicidad más que en la estabilidad psicológica. Maldita sea. Uf. Mi mente se quedó en blanco. Quería gritar, pero lo reprimí desesperadamente. No podía estar segura de si las cosas iban a mejorar gritando. Pero sabía con certeza que gritar empeoraría la situación. Tom, tom, tom. Mi corazón latía como loco. Jo, jo, jo. Apreté los labios y me obligué a controlar la respiración. No podía pensar en el dolor que sentía. Solo hay un monstruo en el primer piso que utiliza una trampa. Los goblins. Y tenían que estar cerca. Por reflejo levanté mi escudo para cubrirme la cabeza. Entonces, dejé de respirar y centré toda mi atención en lo que podía oír. No podía oír nada. Había tanto silencio que era como si el tiempo se hubiera detenido. Quizá no estaban aquí. No lo sabía. Podría ser. Puede que tenga suerte y hayan abandonado su posición justo en este momento. Hasta los duendes necesitan hacer caca. ¿Cómo si? En realidad, no piensas eso. Renuncié a mi esperanza y me la quité de la cabeza. Había dos razones. Una, hay una diferencia entre ser positivo y ser idealista. Dos, lo que necesito ahora mismo es una mentalidad negativa. Si no puedes estar seguro, asume lo peor. El duende oyó mi grito. Estaba escondido en la oscuridad, esperando en silencio a que perdiera todas mis fuerzas. Por eso no había oído ningún sonido. En el juego también era así. Si había una trampa, siempre había un goblin cerca. Jo. Lentamente volví a respirar. De todas formas, como es un entorno tranquilo, mientras me mantenga en guardia, debería ser capaz de detectar su movimiento. Primero, ocupémonos de los asuntos urgentes. HMP. Bajando mi postura, abrí la trampa con ambas manos y saqué mi pie. Luego, tras arrancarme el dobladillo del pantalón, me quité el zapato y apliqué presión en la zona herida. Decidí tirar el zapato sucio. De hecho, ni siquiera podía llamarse zapato. Eran sandalias que estaban más cerca de las chanclas. Malditos bárbaros idiotas. Si al menos nos hubieran mandado con botas de cuero, no me habría quedado medio inválido por una simple trampa. Joder, ¿en qué estoy pensando ahora? Me encontré siendo ilógico y mi mente se enfrió. No seamos aún más patéticos. Por mucho que maldiga a los bárbaros, la situación no cambiará. Al final, fue culpa mía por no revisar bien mis pasos. Así que deja de quejarte y revisa tu herida. Maldición, esto es realmente malo. Ya no podía sentir nada en mi pie derecho. Solo podía sentir calor, pero incluso eso estaba empezando a embotarse. Sé que te estás escondiendo, así que sal. Murmuré en voz baja. Sin embargo, más allá de la oscuridad, no había señales de movimiento. Así que avancé lentamente. Mis pasos resonaban suavemente en las paredes del laberinto. Paso. Paso. Mi pierna estaba maltrecha, pero el dolor no era tan grande como esperaba. Probablemente se debía al veneno paralizante. No sabía si esto era algo bueno. Sal, imbécil. No dudé en provocar a los goblins y seguí avanzando. El tiempo no estaba de mi lado. Si tenía que luchar, cuanto antes lo hiciera, mejor. Había que pensar en mi herida, pero también no se podía ignorar la posibilidad de que ese bastardo estuviera esperando a sus camaradas. ¿No vienes? Por supuesto, todo esto podría haber sido solo mi delirio, y podría no haber tal cosa como duendes aquí. Eso me convertiría en el cabeza hueca que pisó una trampa y ahora actúa como un lunático. ¿Pero qué hay de malo en ello?
Si yo fuera un lunático, me gustaría ser un lunático que sobrevivió. Entonces quédate ahí. Me voy. Aceleré. Todavía era solo un poco más rápido que arrastrarse, pero se sentía como correr una maratón. Pie izquierdo. Pie derecho. Pie izquierdo. Mientras caminaba, mi pie derecho empezó a palpitar. Jadeaba fuerte. Era una de dos cosas. O el efecto del veneno paralizante había expirado, o el dolor se había vuelto tan intenso que el veneno no era suficiente. Ahora que lo pienso, ninguna de las dos era mala. Si el efecto del veneno había terminado, eso era bueno, y el hecho de que pudiera sentir dolor significaba que las células nerviosas seguían vivas. ¿Por qué solo puedo pensar positivamente de esta manera? Ahora mismo no quería pensar en eso. Ni siquiera tenía la capacidad de pensar en eso ahora mismo. Tu mamá es un duende. Las palabras salieron de mi boca sin filtro. Tal vez había derramado demasiada sangre. Sentía como si mi cerebro estuviera empapado en alcohol. Tu papá también es un duende. Por supuesto, mientras escupía estos insultos, mis pies no paraban de moverse. Así que tú eres un goblin. Entonces, la criatura hizo un sonido por primera vez. Era un ruido pequeño, pero muy fuerte para mis oídos, que estaban concentrados en él. Splat. Finalmente, el bastardo se mostró. ¿Qué? ¿No soportas que maldigan a tus padres? Por supuesto, yo sabía que no era el caso. Ni siquiera era un insulto en primer lugar. El sonido vino de atrás. Sería más exacto decir que el duende se vio obligado a moverse a medida que yo me alejaba cada vez más de él. Aceleré aún más. El sonido de los pasos del monstruo también se aceleró. Splat, splat, splat. El sonido de sus pisadas, cada vez más claro, era inusual. Cada vez que caminaba, sonaba como si algo pegajoso se hubiera adherido a una superficie lisa y luego se hubiera desprendido. Aunque sabía que los goblins no medían más de 1 metro de altura, sentía como si un monstruo enorme me persiguiera. Para sacudirme el miedo, seguí hablándole. Yo era un bárbaro. Si podía entrar en combate cuerpo a cuerpo, nunca podría perder contra un goblin. No solo me sigas, ven a mí. Maldito. Por eso, continué provocando al goblin, pero este seguía detrás de mí a la misma distancia. Ya ni siquiera parecía querer esconderse. GRK, GRK. Sonaba cercano a un aullido, pero podía sentirlo de alguna manera. GRGHGH. GRK. El bastardo estaba riendo. Estaba realmente encantado de ver a su presa sangrando y muriendo. Probablemente esperaba que yo escuchara eso y me aterrorizara. Bastardo inteligente. De acuerdo. Cambio de planes. Cambio de planes. Me detuve en seco. Entonces, tropecé y caí al suelo. Golpe. Mi frente golpeó una roca y sentí como si fuera a abrirse, pero no hice ningún ruido. A partir de ahora, era una batalla de paciencia. Si cree que me he desplomado y se acerca primero, gano. Si realmente colapso antes de eso, mi derrota. GRK. Decidí creer en la dureza de este cuerpo que había caminado unos 300 metros con un pie roto. Splat. El sonido de sus pasos se acercaba más y más. Era lo suficientemente lento como para hacerte bostezar. A pesar de que su presa había caído como quería, seguía sospechando. Maldita sea, ¿por qué los goblins son tan cuidadosos? Entonces, las maldiciones llegaron libremente. Los goblins eran los mobs basura más débiles del juego. Utilizan venenos e instalan trampas, pero aparte de eso, su poder de combate era pobre. ¿Pero el goblin que me encontré? Splat. Definitivamente no era algo para menospreciar. Me di cuenta de por qué los NPC del pueblo siempre hablaban de la astucia de los goblins. A mi modo de ver, estos goblins eran varias veces más inteligentes que los bastardos bárbaros. Splat. Se detuvo entre 5 y 10 metros detrás de mí. ¿Por qué? Mientras sentía curiosidad, un golpe sordo me golpeó en el hombro. Golpe. Rodar. ¿Qué? ¿Este cabrón me ha tirado una piedra? No va a seguir tirando, ¿verdad? GRK. GRK. Contrariamente a mi temor, el monstruo escupió un aullido de alegría. Cuando no hubo reacción a la pedrada, pareció creer de verdad que estaba muerto. Splat, splat, splat. El duende se acercó a mí rápidamente.
Pude notar lo excitado que estaba mientras se acercaba dando saltitos. Calmé mis nervios y calculé su distancia con ese sonido. Y cuando calculé que estaba lo suficientemente cerca. ¡Cabrón! Me levanté de un salto y estiré la mano hacia él. Pensé que estirar la mano era más rápido que coger el escudo y golpear al monstruo con él. Sin embargo, pronto tuve la corazonada de que mi plan se había torcido. De nuevo, había dos razones. En primer lugar, la distancia que nos separaba era un paso demasiado grande. Y segundo, los movimientos del bastardo eran mucho más ágiles de lo que había esperado. GRK. El goblin dobló la espalda y dio un paso atrás. No podía verlo, pero me pareció que eso era lo que había hecho. Instintivamente me di cuenta de que había fallado. Maldita sea, ¿y ahora qué? Hice rodar los engranajes de mi cabeza y preparé el siguiente plan. Pero en ese momento, mi cuerpo se movió por sí solo. Era realmente una sensación extraña. Mi entorno seguía a oscuras, pero intuitivamente supe dónde había saltado el goblin. En cuanto me di cuenta, mi mano ya estaba en marcha y se dirigía hacia el goblin. GRK. Sentí algo en la punta de mis dedos. No importaba si era la muñeca, el tobillo o el cuello. ¡Ah! Grité y golpeé al goblin contra el suelo. ¡Crack! Se oyó el sonido de algo rompiéndose. Pero aún no podía relajarme, así que inmediatamente me subí encima del cuerpo del goblin. GGRK. Las tornas habían cambiado. Yo estoy encima de ti, y tú estás debajo de mí. Cabrón. Golpeé al goblin en la cara como un loco. Hubo momentos en los que me golpeé contra el suelo durante el ataque, pero el cuerpo de este bárbaro era mucho más fuerte de lo que había pensado. En lugar de hacerme daño con el puño, el suelo de piedra se resquebrajó. Pronto, los movimientos del goblin cesaron. Y... ¡bis! Polvo esparcido. Era un polvo inusualmente brillante. Detuve mis puños. En algún momento, el cuerpo del goblin debajo de mí se había dispersado en pequeños pedazos. Vamos. Ja. Joder, ¿incluso esto es lo mismo? Por favor, una cosa o la otra. ¿Es un juego o una realidad parecida? ¿Cómo se supone que voy a saber a cuál es similar? Has derrotado al goblin. Exp +1. Poco después, el cuerpo del goblin desapareció sin dejar rastro. Sintiéndome abatido por una razón desconocida, recogí una pequeña piedra que habían dejado en el lugar. Has conseguido una piedra de maná de nivel 9. No era fuerte, pero brillaba tenuemente. Era una piedra mágica que actuaba como moneda en Dungeon & Stone. ¿Cuánto valía? Un recuerdo vino pronto a mi mente. Un trozo de pan. El valor medio de las piedras de maná que escupían los goblins en el juego. Me burlé. Ja ja ja. ¿Esto es todo lo que consigo después? Mi mente revuelta se aclaró un poco. Parecía ese momento de risa que viene después de un buen llanto. J.E., J.E., J.E. Estaba dentro de un laberinto y había monstruos. Los monstruos muertos desaparecían, dejando caer un objeto. Y en la ciudad exterior, razas de otro mundo existían y vivían entre ellas. Verdaderamente, esta era la realidad de este mundo. Pero no habría más confusión por mi parte. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Dar y tomar, 1. Echando la vista atrás, siempre he sido una persona rara. Aunque siempre pensé que la vida era aburrida, nunca pensé en suicidarme. Al fin y al cabo, la sensación de aburrimiento no era más que una emoción. Y para mí, la vida era más valiosa que cualquier otra cosa. En muchos sentidos, la muerte para mí no era rentable. Ese pensamiento aún persistía. Por eso. Asterisco luego de reforzar su determinación asterisco. Me arrastraba en la oscuridad sobre 3 patas. Os estaréis preguntando qué significa esto, pero es tal y como he dicho. Me arrastraba por el suelo sobre las 3, arrastrando mi pie derecho completamente destrozado. Si alguien me viera ahora, estoy seguro de que pensaría en un perro abandonado con una pata rota. ¿Cómo lo sé? Porque eso es lo que estaba pensando ahora. El precio de renunciar a la dignidad humana era dulce. En primer lugar, ya no me dolía porque ya no tenía que usar el pie lesionado y además me movía más rápido que antes. Sobre todo, no tenía que preocuparme de pisar una trampa. A cambio, me dolían los codos y las rodillas, pero esto era soportable. Podía soportarlo.
¿Qué no harías para sobrevivir? Incluso podría comer caca de perro con una sonrisa. Bueno. Si tenía suficiente tiempo para prepararme para ello, era definitivamente posible. Pero, ¿qué le había pasado a ese señor? ¿El otro jugador de la ceremonia? Mister era solo un apodo que le había puesto. No sabía ni su sexo, ni su edad, ni siquiera su nombre. Solo lo adivinaba por su forma de hablar. Tenía la sensación de que debía de ser un hombre blanco de unos 30 años con gafas. ¿O no? Sangrando, continúa. De todos modos, ¿qué pasó con la persona que se despertó en el cuerpo del hijo de Kadwa, Oreum? ¿Murió? ¿O despertó en su cuerpo original? Es una pregunta que tengo desde que abrí los ojos aquí. Aunque intente intencionadamente no pensar en ello, cuanto peor se ponen las cosas, más pienso en ese señor. Sangrando, continúa. Ahora entiendo por qué la gente recurre a la religión. La realidad es demasiado difícil de soportar solo. Cuando la desesperación golpea, necesitas un lugar al que acudir. Al igual que mi situación en este momento. Sangrando, continúa. Sangrando, continúa. Aviso. La salud del personaje está por debajo del 5%. Si no es tratado rápidamente, el personaje puede morir. Hombre, después de arrastrarme con esos pensamientos en la mente, había llegado bastante lejos. Era una diferencia sutil, pero podía sentir que el entorno se volvía más luminoso. Esto era algo positivo en muchos sentidos. Al menos había avanzado en la dirección correcta, y mi hipótesis de que todo el primer piso no podía estar tan oscuro era correcta. Tenía que llegar a un lugar luminoso, porque allí habría gente. Podría dar esta piedra de maná a cambio de ayuda. Entonces, de alguna manera. No te engañes. Me estaba susurrando palabras positivas cuando mi otro ego apareció. Oye, idiota, ya están ocupados. ¿Crees que te ayudarán por una hogaza de pan? Probablemente te robarán la piedra de maná y el escudo, y luego te matarán. Tal vez fue porque la voz era yo, pero este bastardo era inteligente. ¿Qué vas a hacer si te encuentras con un goblin antes que con un humano? ¿No tiene cerebro? No podía tolerar más insultos. Bueno, entonces, ¿qué demonios se supone que debo hacer? Todavía tengo que seguir adelante. Al menos veré algo allí. ¿No sería mejor que luchar contra un goblin aquí? Es verdad. Mi otro yo estuvo de acuerdo, y mi cabeza volvió a estar en silencio. Seguí arrastrándome. J.E. Me estoy volviendo loco. No, puede que ya me haya vuelto loco. Después de todo, derramé mucha sangre, ¿no? Hace un rato, mi ego se había dividido en dos, luego se había fusionado de nuevo, y luego se había embotado repetidamente. Era una especie de ciclo virtuoso. Si mi mente se embota una vez más, estoy seguro de que no podré volver a abrir los ojos. J.E. Me reía a carcajadas. No tenía energía para hacerlo, pero aún así me reí. En algún momento, el entorno se iluminó. A lo lejos, al final del pasadizo, pude ver un cristal que brillaba intensamente. Y lo que es más importante, vi la figura de un hombre a contraluz de pie frente a él. No era un goblin. Sin duda era una persona. Ayuda. Quise gritar algo, pero no me salió ninguna voz. Me arrastré desesperadamente, cerrando y abriendo los ojos. Entonces, la forma humana apareció más cerca, como si se hubiera teletransportado. Sorprendido, cerré los ojos y volví a abrirlos. Sangrando, continúa. Esta vez estaba más cerca. Había unas 5 o 6 personas delante de mí. ¿Realmente estaba viendo esto? Volví a cerrar los ojos y los abrí. Logro. Condición, la salud cae por debajo del 2%. Recompensa, aumenta permanentemente tus estadísticas espirituales en +1. Entonces, vi a un hombre rubio doblarse sobre sus rodillas. Estaba justo delante de mí, pero se limitó a observarme a mí y a mi entorno sin preguntar nada. En lugar de escuchar las palabras de los demás, emitía juicios basados en sus propias experiencias e intuición. Como un veterano, tomó rápidamente una decisión. Eres un principiante. Joder, pues ayúdame, cabrón. Como puedes ver, soy un bárbaro aficionado con solo un escudo, y todo lo que tengo es una piedra de maná goblin a cambio de una pierna. Te daré todo esto si quieres. Entonces. Es extraño.
¿Cómo un novato llegó aquí más rápido que nosotros? Rápidamente abrí la boca. Pero lo que salió fue un sonido parecido a un gorgoteo. GRR. Para ser honesto, sonaba más como ese duende, pero fue suficiente para hacerle saber que no estaba en condiciones de responder. Pronto el rubio preguntó a su camarada. Sacerdotisa Ersina. ¿Podrías curar a este hombre? ¿Sacerdotisa? ¿Estás diciendo que hay un sacerdote en su grupo? Miré a mi lado con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un milagro. Efectivamente, había una sacerdotisa vestida de blanco. La sacerdotisa, que ahora hacía contacto visual conmigo, habló sin rodeos con sus hermosos labios. Me niego. ¿Qué ha dicho? Entiendo. Entendido. ¿Por qué aceptas eso? Quería llorar. Joder, no sé por qué me trajeron a este mundo para tratarme así. Entonces, cuando mi temperamento empezó a estallar en mi pecho. Pat-san, ¿me pasas una poción? La estaba preparando para cuando no pueda usar el poder divino. De todas formas tienes un montón. Te la pagaré cuando salgamos. TSK. Justo entonces, un hombre con una espada en la cintura chasqueó la lengua y sacó una poción de su bolsa. Mi corazón se hundió al pensar que mi vida dependía de eso. Agarra. Afortunadamente, la rubia cogió la poción con acierto. No es poder divino, así que esto dolerá un poco. La rubia abrió el tapón y vertió la mitad sobre la zona herida y luego vertió la otra mitad directamente en mi boca. Al poco rato, sentí un dolor insoportable. Sentí como si todo el dolor que había acumulado apareciera ahora de golpe. El cuerpo se está regenerando rápidamente debido al efecto, recuperación, media. Sentía como si todo mi cuerpo se estuviera derritiendo. Esta era la razón por la que no se podían usar pociones durante la batalla en el juego. Pensé que solo estaba bloqueado por el sistema, pero resulta que solo reflejaba muy bien la realidad. Jadee. Maldita sea. ¿Cuántos minutos han pasado? El dolor fue remitiendo poco a poco y volví en mí. Ahora, dime, bárbaro. ¿Cómo llegó un novato como tú antes que nosotros? Si sabes de un nuevo pasaje, quiero comprar esa información. ¿Así que ese era su objetivo? No me sentí mal. Más bien, me tranquilizó pensar que me trataba bien con un motivo. No hay nada más siniestro que las buenas intenciones sin un motivo. Aún así, fue desafortunado. No sabía de ningún pasadizo secreto. Estaba aquí en cuanto entré en el laberinto. Le dije con sinceridad. El rubio ladeó la cabeza y luego asintió en señal de comprensión. Definitivamente he leído eso en un artículo. De vez en cuando se produce un fenómeno de inestabilidad dimensional. Pero es la primera vez que lo veo en persona. Mi corazón latía con fuerza. Pregunté como si no lo hubiera entendido. ¿Lo has visto, por primera vez? No me lo podía creer. Quiero decir que esta fiesta tenía una sacerdotisa y un mago. Eso significaba que eran tipos de fiar, activos y al menos de clase media. ¿Pero la primera vez? Sí, el libro lo describió como un fenómeno de uno en un siglo. Caer tan lejos en la sección más exterior, eso es. Ah, ya veo. Es algo que ocurre una vez cada 100 años más o menos. Y esto me había pasado a mí durante mi primera vez en un laberinto. Ahora entiendo por qué los otros bárbaros no llevaban antorchas. Nadie temía ser alcanzado por un rayo solo porque lloviera. Parece que es tu primera vez aquí. Debe de haber sido un infierno pasar por un acontecimiento tan raro. La rubia me dirige una mirada lastimera. No era la información que buscaba, pero aún así ha sido interesante. No te preocupes por el coste de la poción y sigue tu camino. Aunque su tono era un poco idiota, parecía un buen tipo. Ah, y no olvides tu escudo ahí detrás. Miré hacia donde señalaba la rubia y vi un escudo en el suelo. La distancia era de unos 20 metros. Pensé que lo había asegurado bien en mi cintura, pero parece que se ha caído. Entonces seguiremos nuestro camino. Pasaron de largo antes de que pudiera dar las gracias. En el laberinto, el tiempo era dinero, así que podía entenderlo. En primer lugar, el hecho de que hubieran perdido tanto tiempo por mí era un milagro. Me quedé mirando el lugar donde estaban parados por un momento, luego corrí rápidamente y recogí el escudo que había caído al suelo. Definitivamente era bueno haber sobrevivido. Pero, algo se sentía raro. Asterisco estadísticas del personaje asterisco.
Bjorn Yandao. Nivel 1. Físico, 25. Espíritu, 36, nuevo más 1. Habilidad especial, 1. Nivel de objeto, 24. Poder de combate general, 68, nuevo más 1. Ese bárbaro tiene mucha suerte. Bueno, yo no lo llamaría suerte. Pasar por algo así en su primer viaje. Cuando la rubia respondió con una vaga sonrisa, el maestro de espadas masculino resopló. Un idiota que pisa una trampa goblin se habría encontrado con alguna otra desgracia en otra parte. Tuvo suerte de encontrarse con nosotros. Drows, para ser exactos. A nosotros no. Ni siquiera querías usar tu poción, ¿verdad? Cuando la arquera, que había estado escuchando en silencio, intervino, el maestro de espadas se encogió de hombros. Porque aquí hay montones de tipos así. De todos modos, no vivirán mucho. Seguramente nuestra sacerdotisa habrá pensado lo mismo. La sacerdotisa sonrió amargamente, pero no respondió, y en su lugar, la arquera contraatacó. La sacerdotisa Ersina lo habría tratado si no fuera por las reglas del templo. No, sin la poción, ella misma podría haber roto las reglas. ¿Crees que todo el mundo es como tú? Bueno, quién sabe. He visto mucha gente con dos caras en mi vida. Patsran necesita ser más como Drows. Por ejemplo, ser lo suficientemente considerado como para preguntarle si conocía un pasadizo secreto. Sí. He oído que los bárbaros no aceptan la ayuda de los demás. Probablemente por eso estaba siendo considerado. Oye, creo que me estás halagando demasiado. Cuando el tema giró hacia él, el rubio sonrió torpemente y se rascó la cabeza. Pero tampoco negó ser considerado. Ah, si quieres tomar el atajo, tienes que girar aquí. Sin duda es bueno tener un guía en la fiesta. Sacerdotisa Ersina. Los guías por lo general solo saben la dirección a un portal. Drows es diferente a los demás. Memorizó todos los puntos de referencia en el primer piso. El maestro espadachín miró a la arquera y negó con la cabeza. ¿Pero hasta dónde llega esa mancha de sangre? ¿No hemos caminado ya bastante? No estoy seguro. Pero a juzgar por la fuerza de voluntad de ese hombre para arrastrarse esta distancia, creo que te equivocas al decir que ese hombre simplemente tuvo suerte. HMPH, como si esto fuera gran cosa. Estoy seguro de que termina por aquí. El grupo siguió las marcas de sangre y tomó un atajo a medio camino. Y después de unos 15 minutos, llegaron a su destino. Parece que somos los primeros en llegar a esta ruta. Menos mal que nos hemos dado prisa. Manos a la obra. Cuando el rubio puso la mano sobre la lápida del callejón sin salida, un intenso haz de luz estalló y adoptó la forma de una esfera. Era un portal que conducía al segundo piso. Esperad. Cuando todos estaban a punto de lanzarse al portal, la arquera detuvo al grupo. ¿No es eso lo que el bárbaro llevaba antes en el pie? ¿Qué? El grupo miró en la dirección que la arquera señalaba y se quedó en silencio por un momento. En la oscuridad expuesta por la luz emitida por el portal, una trampa manchada de sangre y una sandalia desconocida fueron arrojados a un lado. Eso parece. El mago pareció interesado, luego creó una nueva esfera de luz y la movió sobre el pasadizo. ¡Boom! Las manchas de sangre que partían de la trampa continuaban a lo largo del pasadizo curvo. Por mucho que transportaran la esfera de luz, no podían ver el final del pasadizo. Hubo un momento de silencio. Oye, Drows, ¿cuánto se tarda en llegar desde aquí hasta donde estábamos antes? Suponiendo que no se utilicen atajos, unos 9 kilómetros. Jajaja, esa bestia. Arrastrarse esa distancia solo en esta oscuridad. El mago rió sorprendido. Sin embargo, el maestro espada masculino a su lado no pudo. Está loco. Sintió que esto era un asunto de la mente, no del cuerpo. Trató de pensar. ¿Cuántas horas habría sido capaz de arrastrarme si estuviera en esa situación? ¿Cuándo ni siquiera puedo estar seguro de encontrarme con otro humano? No podía saberlo. Pero estaba seguro de que el bárbaro se había estado arrastrando incluso cuando lo habían descubierto por primera vez. Incluso cuando parecía inconsciente, había seguido moviendo los brazos y las piernas. ¿Qué había pasado después? Incapaz de hablar correctamente, había extendido la mano mientras sostenía una pequeña piedra de maná. En aquel momento no había pensado mucho en ello, pero ahora empezaba a comprender lo que significaba aquella acción.
Probablemente estaba pidiendo ayuda a cambio de la piedra. Aparte de eso, no tenía nada que ofrecer a cambio. Así que, cuando el bárbaro se había arrastrado esa larga distancia, había sujetado con fuerza la piedra de maná en la mano por si se cruzaba con alguien. Entonces, podría mostrársela de inmediato. Pronto, se decidió. Olvida lo que dije antes. ¿Solo suerte? No es posible. Lo sabía por experiencia. Drows, ¿cuál era el nombre de ese bárbaro? Un lunático como ese no muere tan fácilmente. No importa cuán duro y desesperanzador sea el momento presente. La muerte nunca fue su salida. Fin del capítulo 5.